Bienvenidos a nuestra lección de hoy, donde estudiaremos el contenido de los artículos del 78 al 83 del Código de Notariado que está relacionado con el Archivo General de Protocolos. En primer lugar, tenemos que estudiar los antecedentes o historia del Archivo General de Protocolos de Guatemala. En primer lugar, recordemos que este fue creado con base al decreto 257 que contenía la ley orgánica y reglamentaria del Poder Judicial que fue emitida durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios. Según se indica en la reseña histórica que hizo dicha dependencia, inicialmente fue creado el archivo de protocolos para que en él se depositaran los tomos de protocolos de notarios fallecidos, notarios que fallecieran a partir de la emisión de dicho decreto, notarios suspendidos en el ejercicio de la profesión y notarios que se encontraran radicando fuera de Guatemala. Su primera sede fue el archivo de las Salas de Justicia de la Ciudad de Guatemala, presidido por el secretario de la primera Sala de Justicia. Dentro del personal se contaba con un escribiente encargado de realizar lo que se le solicitara, permaneciendo en el archivo los días y horas de audiencia ordinaria de la primera Sala de Justicia. Asimismo, estaba a cargo de llevar el control de un libro de registro o índice por orden alfabético de cada protocolo depositado, con expresión del año o años que comprendían y el número de folios que lo formaban. Las atribuciones del archivo se amplían con la emisión del decreto número 271 del 20 de febrero de 1882, en el sentido de que también debía de procederse a depositar los protocolos cuando los notarios voluntariamente quisieran hacerlo. Cuando se vencía el término de la fianza y no la renovaban, se extendía por un término de 2 años, o bien no acreditaran que poseyeran una propiedad raíz por valor de 2,000 pesos. Cuando en contra de algún notario se hubiera dictado interdicción judicial o auto de prisión, cuando se promoviera a un notario en un empleo que lleva anexa jurisdicción con goce de sueldo y cuando por cualquier razón los notarios se ausentaran del país. La legislación notarial puesta en vigor por parte del gobierno de Justo Rufino Barrios estuvo vigente en nuestro país por mucho tiempo, siendo el decreto 271 uno de los cuerpos legales que presenta tal característica al que casi ninguna reforma se le hiciera hasta que fue derogada por una nueva ley de notariado durante el gobierno del general Jorge Ubico, donde tenemos el decreto 1563 del 20 de agosto de 1934. La nueva ley notarial dedica el capítulo 13 al Archivo General de Protocolos y demás registros notariales, comprendido el artículo 59 al 62. En dicho decreto se establecía que el archivo continúa siendo dependencia de la Presidencia del Poder Judicial, indicando que el mismo se conocería con el nombre de Archivo General de Registros Notariales y se requería ser notario hábil para el ejercicio de la profesión para poder optar al cargo de director del mismo. El 8 de octubre de 1935, el general Jorge Ubico promulga una segunda ley notarial, según el decreto número 1744, en el cual el capítulo 15 es dedicado al Archivo General de Protocolos en los artículos del 60 al 64. Se establece que el archivo a partir de esa fecha pasa a ser dependencia de la Corte Suprema de Justicia y no de la presidencia del organismo judicial como lo legislaba la ley notarial derogada. El 21 de abril de 1936, el presidente Jorge Ubico emite nueva ley de notariado según el decreto 2154 de la Asamblea Legislativa. El Archivo General de Protocolos no sufre ningún tipo de reforma o innovación.
el 30 de noviembre de 1946, el Congreso de la República promulga el decreto número 314 que contiene un cuerpo legal que los congresistas titulan Código de Notariado, el cual fue promulgado por el organismo ejecutivo el 10 de diciembre del mismo año y entró en vigencia el 1 de enero de 1947. El decreto número 314 del Congreso de la República es el que actualmente nos rige, el cual regula en el capítulo 11 lo referente al Archivo General de Protocolos. Teniendo presente la reseña histórica que hizo el Archivo de Protocolos, pasemos ahora a la lectura y análisis de las normas correspondientes. En primer lugar, tenemos el artículo 78 del Código de Notariado que vamos a proyectar, a dar lectura y a efectuar el análisis correspondiente. Artículo 78. Al Archivo General de Protocolos, dependencia de la presidencia del organismo judicial, le corresponde registrar los mandatos judiciales, recibir y conservar los expedientes extrajudiciales de jurisdicción voluntaria, los testimonios especiales de las escrituras públicas autorizadas por los notarios del país y los protocolos que en él se depositen por fallecimiento, impedimento o ausencia del notario respectivo. En este primer párrafo del artículo 78 podemos localizar las atribuciones que le han sido otorgadas al Archivo General de Protocolos, que son básicamente tres. La primera es registrar los mandatos judiciales, que para el efecto ellos tienen un registro electrónico de poderes por medio del cual se efectúan las inscripciones correspondientes a estos contratos de mandato. Pueden ser, recordemos, mandatos especiales o generales o con cláusula especial. También pueden ser celebrados en Guatemala o los provenientes del extranjero mediante la protocolación y demás requisitos que establece la ley. La segunda atribución se refiere a recibir y conservar los expedientes extrajudiciales de jurisdicción voluntaria. Es importante que relacionemos esta parte del artículo 78 del Código de Notariado con el artículo 7 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto 5477 del Congreso de la República. Leamos este artículo que tiene relación. El artículo 7 dice así: remisión al Archivo General de Protocolos. Una vez concluido cualquier expediente, el notario deberá enviarlo al Archivo General de Protocolos, institución que dispondrá la forma en que se archive. La tercera atribución del Archivo de Protocolos se refiere a la recepción de los testimonios especiales de las escrituras públicas autorizadas por los notarios del país y los protocolos que en él se depositen. Recordemos que conformidad con lo que establece el artículo 37 del Código de Notariado, el cual ya hemos estudiado en lecciones anteriores, los notarios deben remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública el testimonio especial correspondiente. Sigamos entonces con la proyección y lectura del segundo párrafo del artículo 78 del Código de Notariado, que establece lo siguiente. Será dirigido por un notario colegiado activo y habilitado para el ejercicio de la profesión y que haya ejercido la misma por un periodo no menor de 5 años. Llevará el título de director del Archivo General de Protocolos y será nombrado por el presidente del organismo judicial. Vemos que el director de esta dependencia debe ser un notario activo y que haya ejercido la profesión por un tiempo no menor a 5 años. Este director, según lo establece la norma, debe ser nombrado por el presidente del organismo judicial. La parte final del artículo 78 establece lo siguiente. Dice así: la Corte Suprema de Justicia podrá acordar, bajo su estricta responsabilidad, el traslado a cualquier otro lugar, los testimonios especiales y protocolos de notarios que hayan sido microfilmados o reproducidos por otro procedimiento en el archivo.
pero únicamente podrá incinerar o destruir los testimonios especiales cuando hayan transcurrido 10 años contados a partir de la fecha de recepción. En esta parte de la norma podemos ver que la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad legal de trasladar a cualquier otro lugar que no sea el Archivo General de Protocolos los testimonios especiales y protocolos que hayan sido, dice la norma, microfilmados o reproducidos por otro procedimiento en el archivo. El microfilm consiste en un sistema de archivo documental que tiene como finalidad una reproducción exacta del documento original, representada a un grado de reducción determinado y conocido sobre un soporte fotográfico. Actualmente se utiliza el sistema de escáner, que consiste en un sistema de archivo documental que reproduce en forma exacta el documento original mediante un dispositivo óptico que reconoce caracteres o imágenes y se almacena a través de los sistemas informáticos. Todas estas reproducciones de testimonios especiales y protocolos se pueden realizar siempre y cuando hayan transcurrido 10 años a partir de la fecha de recepción de esos documentos. Ahora demos lectura al artículo 79 del Código de Notariado. El director del archivo, al tomar posesión de su cargo, recibirá por inventario los protocolos, libros y demás documentos del archivo y levantará un acta en la que se hará constar todo lo relativo a la entrega y recepción del cargo, que será suscrita por el director saliente y el entrante, y de la que se remitirá copia a la Corte Suprema de Justicia. Como sabemos, en todo acto de toma de posesión de un cargo es procedente y es obligatorio la recepción de los bienes que estaban bajo el control o administración del anterior funcionario. En el caso del director del archivo, esos bienes se refieren a protocolos, libros y demás documentos del archivo. Se debe levantar un acta, como dice la norma, para hacer constar la entrega y recepción del cargo y luego debe remitirse copia de esa acta a la Corte Suprema de Justicia. De conformidad con lo que establece el artículo 80 del Código de Notariado, los inventarios del archivo contendrán relación de todos los documentos que obren en el mismo y respecto de estos, de los protocolos, la indicación del número, folios de cada volumen, años que comprendan y nombre del notario autorizante. Ahora proyectemos el contenido del artículo 81 del Código de Notariado. Establece esta norma. El director del Archivo General de Protocolos tiene las atribuciones siguientes. 1. Extender testimonio de los instrumentos públicos que obren en el archivo, bastando solicitud verbal de la parte interesada. El director tiene facultad de extender, según vemos, testimonios de los instrumentos públicos que obren en el archivo por fallecimiento o inhabilitación del notario, siempre cumpliendo las formalidades que requiere el Código de Notariado. Este inciso del artículo 81 lo podemos relacionar con el artículo 68 del Código de Notariado. Este artículo 68 tiene relación, demos lectura, dice así. El director del Archivo General de Protocolos extenderá los testimonios de los instrumentos públicos contenidos en los protocolos existentes en dicho archivo a solicitud verbal de cualquier persona, a excepción de los actos de última voluntad de acuerdo con el artículo 75. Y si éste no pudiere por cualquier causa, lo hará el secretario de la Corte Suprema de Justicia o el notario que el presidente del organismo judicial designe para el caso. Ahora continuemos con el siguiente inciso del artículo 81. Es el 2, dice así. Practicar la inspección de los protocolos de los notarios que residan en la capital y en los municipios del departamento de Guatemala. Con relación a este inciso, recordemos que tal como estudiamos en nuestra lección sobre la inspección de protocolos de nuestro curso virtual 1 de notariado, el presidente del organismo judicial tiene la facultad legal de nombrar anualmente el número de notarios colegiados activos
que consideren necesarios para practicar inspección y revisión de protocolos, tanto en el Departamento de Guatemala como en los demás departamentos de la República. Sigamos con el inciso siguiente, el 3. Dice, exigir la entrega de los protocolos de conformidad y en los casos establecidos por esta ley. Recordemos que hay casos en los cuales el director del archivo debe actuar para requerir protocolos, como por ejemplo el caso en que un notario fallezca y el protocolo se encuentre en poder del albacea, entre otros casos donde tiene esa facultad de actuación, de gestión o de acudir a la vía judicial para el requerimiento de determinado protocolo. El siguiente inciso es el 4, dice guardar y conservar bajo su responsabilidad los protocolos, libros de actas y de inventarios, los avisos notariales y demás documentos del archivo. 5. Rendir a los tribunales los informes que le pidieren relativos a los documentos del archivo. 6. Cuidar de que los índices, testimonios especiales y avisos notariales sean empastados con la separación debida. 7. Extender recibo de todos los documentos y avisos que reciba de los notarios en la misma fecha de su recepción. 8. Registrar los poderes y toda modificación o revocatoria de los mismos en riguroso orden cronológico, para lo cual llevará un libro especial. 9. Anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo las modificaciones que sufran y de las cuales tenga conocimiento por aviso el notario autorizante. Tal anotación deberá incluirse en los testimonios que se extiendan con posterioridad. 10. No permitir que sean extraídos aún con orden de autoridad judicial los protocolos, testimonios y documentos del archivo. Si la autoridad, cualquiera que fuere, tuviere que practicar alguna diligencia, la verificará en el propio archivo, a presencia del director, el cual firmará el acta que se levantare. 11. Dar parte a la Corte Suprema de Justicia de cada infracción al artículo 37, así como de las demás faltas en que incurran los notarios por la inobservancia de esta ley y de las irregularidades que encontrare en los protocolos que inspeccionare y revisare. 12. Poner la razón de cierre y elaborar el índice respectivo en aquellos protocolos que fueren entregados al archivo y en los cuales el notario no haya podido satisfacer ese requisito por causa justificada. Ahora proyectemos y demos lectura al artículo 82 del Código de Notariado. Dice así: el archivo es público. El director permitirá sin cobro alguno a cualquier persona que lo solicite la consulta de cualquier escritura o documento dentro de la misma oficina, así como que tome los datos y notas que desee. Si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte de personas no fallecidas, solo podrán ser exhibidos a los otorgantes comprobando su identidad y el notario autorizante. En ese sentido, cualquier persona interesada puede acudir a la sede del archivo de protocolos para consultar el contenido de determinado instrumento público, salvo que se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte. Es por ello que el archivo de protocolos tiene áreas especiales para efectuar esas consultas de esos protocolos en los casos donde se faculta a las personas interesadas. Por último, tenemos el artículo 83 que establece lo siguiente. Para el cobro de gastos y honorarios se ajustará el director al arancel de notarios. Los honorarios se enterarán en la tesorería de fondos de justicia con destino al pago mensual del sueldo del director y empleados del archivo y de los gastos de oficina. Todo lo relacionado a honorarios por la emisión de testimonios o a las funciones notariales que ejerce el director del archivo de protocolos debe efectuarse de conformidad con el arancel de notarios, el cual ya estudiamos en lecciones anteriores. Para efectuar los pagos, en la misma sede del archivo de protocolos, tenemos los bancos del sistema que están relacionados con la caja de esa dependencia para efectuar
los pagos correspondientes en esa misma institución. Hemos concluido nuestra lección de hoy. Muchas gracias.